Buenos días, mi nombre es Alejandro Dueñas y en este video voy a presentar el análisis del caso de estudio sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda realizada en Colombia. El objetivo de este trabajo es identificar las principales variables que fueron medidas en el censo, comprender cómo se recolectó y caracterizó esta información y analizar la importancia de estos datos para conocer las condiciones demográficas, sociales y habitacionales de la población colombiana. Para este análisis se tomó como referencia la información oficial publicada por el Departamento Administrativo Nacional DANE, de Estadística DANE, correspondiente al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018. ¿Qué instrumento se utilizó para recolectar la información? Pues para realizar el censo, el DANE utilizó diferentes instrumentos y mecanismos de recolección de información que permitieron realizar un conteo de la población y caracterizar sus hogares y viviendas. La información se obtuvo principalmente mediante entrevistas realizadas a los habitantes de las viviendas, utilizando un cuestionario censal diseñado para recopilar información sobre las personas, los hogares y las viviendas. El instrumento permitió obtener información relacionada con variables como sexo, edad, nivel educativo, alfabetismo, asistencia escolar, lugar de nacimiento, migración, fecundidad, dificultades para realizar actividades cotidianas, composición de los hogares, características de las viviendas y acceso a servicios públicos. De esta manera, los datos recolectados no solamente permitieron saber cuántas personas vivían en Colombia, sino también conocer quiénes eran, dónde vivían y cuáles eran sus condiciones de vida. La información puede organizarse en tres categorías. Eh, la primera es cuántos somos, la segunda es dónde estamos y la tercera es cómo vivimos. Eh, en cuanto a las variables objeto de medición, podemos agruparlas en las diferentes categorías. En primer lugar, encontramos variables como el sexo, la edad, la fecundidad, el número de hijos y la composición de la población por grupos de edad. En segundo lugar están las variables educativas y sociales, entre ellas el alfabetismo, la asistencia a instituciones educativas, el nivel educativo alcanzado y las dificultades para realizar actividades cotidianas. También se estudiaron variables relacionadas con la migración, como el lugar de nacimiento, los movimientos de población entre departamentos y municipios, la inmigración internacional y las características de los extranjeros residentes en Colombia. Otra categoría corresponde a las variables geográficas y territoriales. Estos permiten conocer dónde se concentra la población, diferenciando entre cabeceras municipales, centros poblados y zonas rurales dispersas. Finalmente, encontramos las variables relacionadas con las viviendas, y los hogares. Se analizaron aspectos como el tipo de vivienda, el uso de la vivienda, el número de personas por hogar, la composición familiar, el acceso a servicios públicos y la fuente de agua utilizada para preparar los alimentos. Por lo tanto, el censo permitió obtener una visión bastante amplia de la población colombiana, combinando información demográfica, social, territorial y habitacional. Para facilitar el análisis de la información, los datos del censo pueden presentarse a continuación. ¿Cuántos somos? Esto permite observar la distribución de la población según variables como sexo y grupos de edad. Este tipo de información es importante porque permite identificar si una población tiene mayor proporción de niños y jóvenes, adultos o personas mayores. A partir de esta estructura se puede calcular indicadores como el índice de la juventud y el índice de envejecimiento. Eh, ¿Dónde estamos? En este caso podemos observar cómo se distribuye la población en las diferentes zonas del territorio nacional. Esta información permite identificar la concentración de la población en las cabeceras municipales, los centros poblados y las áreas rurales dispersas. También permite analizar fenómenos como la migración interna y los desplazamientos de población entre diferentes regiones. Y el tercero, dónde vivimos o cómo vivimos, permite analizar las características de las viviendas y los hogares. Aquí podemos observar variables como el tipo de vivienda, el acceso a servicios públicos, el número de personas por hogar y los diferentes tipos de hogares existentes en Colombia. En conjunto, todo esto permite pues, convertir los datos obtenidos mediante el censo en información que puede interpretarse con mayor facilidad y utilizarse para tomar decisiones. ¿Por qué son importantes estos datos? Esto es una de las partes más importantes de esta presentación, pues demuestra que no solamente eh, los datos obtenidos mediante el censo son fundamentales para analizar el desarrollo de las variables demográficas de Colombia. Por ejemplo, conocer el número de personas que conforman cada hogar permite determinar el tamaño promedio de los hogares y observar cómo han cambiado las estructuras familiares.
De igual manera, conocer también la distribución, la población por edades y permite calcular indicadores como el índice de envejecimiento que relaciona a la población adulta con la población joven y el índice de la juventud que permite conocer la proporción de población joven. Estos indicadores son importantes porque una población con un alto número de personas mayores puede necesitar mayores recursos eh, destinados a salud, pensiones y atención social. Por otro lado, también una población con una alta proporción de niños y jóvenes requiere mayor inversión en educación, recreación y oportunidades laborales. Como conclusión, el Censo Nacional de Población y Vivienda es una herramienta fundamental para conocer la realidad demográfica y social de Colombia. A través de sus resultados es posible conocer no solamente cuántas personas viven en el país, sino también su edad, sexo, nivel educativo, lugar de residencia, movilidad, características de sus hogares y condiciones de vivienda. Por eso, un censo no representa solamente un conteo de habitantes, sino una herramienta para comprender cómo somos, dónde estamos y cómo vivimos los colombianos. Muchas gracias por su atención.